Esa mañana juré que iba a mantener la calma. 5 minutos después, ya tenía 3 pantalones mojados, una toalla en la cabeza y un niño corriendo desnudo por el pasillo como si fuera una fiesta. Y ahí entendí que el baño no era el problema. Era yo, mi ansiedad, mis expectativas, mi idea de control. A veces creemos que la maternidad se trata de enseñar, pero hay días, como ese, en que solo te queda rendirte, respirar y reírte un poco antes de llorar. Porque nadie te prepara para ese momento, para ese pequeño terremoto emocional en el que tu hijo crece y tú te das cuenta de que también estás aprendiendo a soltar. Entre charcos, ropa mojada y esa mezcla de frustración y ternura, entendí algo que no estaba en ningún manual. A veces lo que más cuesta no es que tu hijo aprenda a dejar el pañal, sino que tú aprendas a confiar en él. Y cuando lo haces, pasan cosas que no te imaginas. ¿Sabes qué es lo más curioso de dejar el pañal? Que al final no es solo un proceso del niño, es una especie de iniciación materna, una prueba silenciosa de paciencia, coordinación y resistencia a los charcos. Porque nadie te avisa que vas a pasar 3 días con el piso mojado, con una fregona en una mano y un orinal en la otra, rogando al universo que el entrenamiento para ir al baño funcione esta vez sí. Y claro, ves esos títulos en internet que dicen, deja el pañal en 3 días. Y piensas, perfecto, lo intento, ¿qué tan difícil puede ser? Spoiler, bastante. Entre nosotras, no es solo un método, es casi un viaje interior. Uno en el que descubres que tu hijo no solo está aprendiendo a controlar su cuerpo, sino también su independencia. Y tú, mientras tanto, aprendes a no perder la tuya en el intento. Cada madre lo vive distinto. Algunas lo cuentan como una anécdota de éxito, otras como una guerra sin medalla. Y entre esos extremos estamos las demás, las que improvisamos, limpiamos, lloramos un poco y al final reímos de lo absurdo que puede ser todo. Pero hay algo mágico cuando entiendes que este proceso no se trata de perfección, sino de conexión, de leer las señales de tu hijo, de acompañar sin presionar, de confiar más y controlar menos. Hoy quiero compartirte una experiencia, no de manual, sino de vida. Un método sencillo, sí, pero sobre todo humano. El famoso método Phelan, que muchas mamás han adaptado a su ritmo, con amor y sin dramas. No te prometo milagros, pero sí te aseguro algo. Vas a terminar este video sintiéndote menos sola, más preparada y con una mirada completamente distinta sobre lo que realmente significa dejar el pañal. Porque a veces lo que más enseña no es el orinal, es el proceso. Cuando escuché por primera vez del método Phelan, pensé que era una locura. 3 días sin pañal. 3 días de libertad o de caos absoluto. Pero algo en mí dijo, ¿y si funciona? Así que lo intenté. Y esos 3 días cambiaron más de lo que imaginé. Día 1, el día del caos y la rendición. El primer día amaneció con esperanza y un olor sospechoso a aventura. Le quité el pañal a mi hijo y él me miró como si acabara de anunciarle que nos íbamos a vivir al bosque. Y claro, en su cabecita sonaba,
¿Sin pañal? ¿Para siempre? Ese día no hubo pantalones, solo él, su orinal y toda mi paciencia puesta a prueba. La casa se convirtió en un campo de entrenamiento. Cada movimiento era una señal, cada silencio una alerta. Lo observaba como si fuera un pequeño científico descubriendo su cuerpo. A veces se agachaba, se detenía, y ahí corría yo con el orinal como si fuera una medalla de oro. La mayoría de las veces no llegábamos, pero en lugar de regañarlo, repetía esa frase mágica del método. El pipí y la popó van en el orinal. Sin drama, sin culpa, solo constancia. Y ahí entendí algo. El entrenamiento no era solo para él, era para mí. Aprendí a celebrar los pequeños avances, a dejar de decir no pasa nada, porque sí pasa, y cambiarlo por aprendemos juntos, mi amor. Esa noche, después de varias rondas de limpieza y risas cansadas, le puse el pañal solo para dormir, y mientras lo arropaba, pensé, hoy no aprendió a usar el baño, pero aprendió que puede equivocarse sin miedo. Día 2. El día del intento y la confianza. El segundo día amaneció distinto. Ya sabía que ese cuerpito entendía más de lo que parecía. Antes del desayuno, le recordé con una sonrisa. Hoy seguimos sin pañal, ¿vale? Y él, orgulloso, asintió. Pequeña gran victoria. Ese día todo fluyó con menos accidentes y más intuición. Cada vez que se movía inquieto le recordaba el orinal. Y cuando logró hacerlo dentro por primera vez, fue como si hubiera ganado un trofeo. Lo celebramos, bailamos, aplaudimos. Y aunque duró solo unos segundos, ese momento quedó grabado. Porque lo que a los adultos nos parece simple, como hacer pipí donde corresponde, para un niño es todo un logro emocional. Es control, independencia, orgullo. Por la tarde salimos a pasear, sin pañal, sin ropa interior, solo con un pantalón suelto y una mochila que parecía kit de supervivencia. Ropa de cambio, toallitas y el orinal, por supuesto. Y sí, las miradas en la calle decían, esa mamá está loca. Pero cuando volví a casa y seguía seco, sentí que mi fe en el proceso se había justificado. Esa noche, mientras él dormía, entendí otra cosa. El entrenamiento para ir al baño no es una técnica, es una conversación. Un diálogo entre el cuerpo y la confianza. Día 3. El día de la independencia y del orgullo compartido. El tercer día fue mágico. Ya no había tensión. Él sabía qué hacer y yo había aprendido a soltar el control. Por la mañana, antes del paseo, fue directo al orinal, sin que yo dijera una palabra. Solo me miró, sonrió y me di cuenta de que ya no necesitaba mi ayuda. Ahí me quebré un poco, lo confieso, porque en ese instante entendí que cada etapa que termina también duele. El pañal era una etapa de dependencia, de cercanía, y dejarlo era, en el fondo, otro adiós pequeño. A veces el crecimiento se siente como pérdida, pero también como libertad. Salimos de paseo otra vez, 2 veces incluso, y todo fue más natural, más liviano. Ya no había miedo, ni presión, ni ansiedad, solo una mamá que confía y un niño que descubre que puede hacerlo por sí mismo. Durante los meses siguientes, seguimos sin usar ropa interior en casa, tal como indica el método. Y poco a poco, lo nuevo se volvió costumbre. Los orinales en cada habitación,
las toallas listas, los pequeños accidentes. Todo fue parte de una danza entre su cuerpo y mi paciencia. Y un día, sin darme cuenta, ya no necesitaba recordarle nada. Ya no había charcos, ni carreras, ni temores. Solo un niño que había aprendido y una madre que también. Lo invisible del método. Dicen que el método Phelan funciona porque es rápido, pero lo que nadie te dice es que lo verdaderamente poderoso no está en los 3 días, sino en lo que aprendes después. Aprendes que los niños confían cuando sienten tu calma, que tu energía se contagia más que tus palabras, y que a veces el control no se enseña con autoridad, sino con ternura. Cada accidente, cada piso mojado, cada mirada de frustración fue una oportunidad para conectar más, no menos. Y es que dejar el pañal no es solo quitar una prenda, es soltar un miedo, es permitir que tu hijo se descubra, mientras tú aprendes a confiar en ese pequeño ser que crece frente a ti. Y cuando lo entiendes, el orinal deja de ser un objeto y se convierte en un símbolo de amor, paciencia y evolución. Después de esos 3 días, me di cuenta de algo que ninguna guía menciona. Dejar el pañal no se trata solo de enseñar a un niño a usar el orinal. Se trata de aprender, nosotras, a soltar el control. Aprender a acompañar sin forzar. A confiar sin tener todas las respuestas. Y sobre todo, a mirar a nuestro hijo con paciencia, incluso cuando el piso está mojado y el corazón cansado. Porque no hay método perfecto. Solo hay presencia, amor y humor para sobrevivir los días difíciles. Y ese es el verdadero arte de criar. Entender que educar también es crecer. Y que en cada logro de tu hijo hay una versión tuya que se transforma. A veces, no es tu hijo el que está aprendiendo a dejar el pañal. Eres tú, aprendiendo a dejar el miedo de no hacerlo bien. Así que, si hoy estás en ese punto, entre charcos, dudas y risas nerviosas, quiero decirte algo. Vas por buen camino. Cada intento, cada caída, cada casi lo logró, cuenta. Porque al final no se trata de 3 días exactos, sino del vínculo que se construye en el proceso. Y cuando mires atrás, te prometo, vas a reírte de todo esto, como una historia más de esas, que solo entienden las madres. Y ahora dime tú, mamá, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más divertido de tu proceso para dejar el pañal? ¿Te sorprendió tu hijo o te sorprendiste tú misma? Te leo en los comentarios con el corazón abierto, porque este espacio es para eso, para compartir lo que no sale en los manuales. Si este video te resonó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y si conoces a una mamá que esté en esta etapa, compártelo con ella. Quizá hoy también necesite sentirse acompañada. Bienvenida a El Arte Materno, donde criar también es un arte. Y como todo arte, se pinta con paciencia, se borra con amor y se vuelve a dibujar cada día. Porque ser mamá no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con alma.